qué tanto es valioso el dinero, de quién es el dinero, de quién es los bienes que hay en la tierra, porque normalmente nos han enseñado a decir mío, mío, mío. Este es mi casa, esta es mi carro, este es mi vida, esta es mi. Entonces estamos acostumbrados a que nosotros tenemos algo. Y eso confunde a las personas cuando leen la palabra y se dan cuenta que Dios dice otra cosa. Debemos comprender, y el mensaje de esta noche o esta enseñanza se va a basar quizás en un principio vital. Es una lucha entre Dios y un Dios falso que ha sido promovido por la sociedad y que normalmente las personas creen que de esa manera es que se debe vivir. Y lo que ese Dios falso promueve es contrario a la palabra de Dios. Por eso cuando leemos la palabra de Dios y queremos obedecerla, vienen inquietudes, vienen dudas, vienen nerviosismo, porque decimos, ¿cómo puede ser que Dios dice esto cuando siempre he vivido creyendo esto? Voy a empezar leyendo en el libro de Salmos. Voy a pedirle el favor que me acompañe a leer el Salmo 24, los versículos 1 y 2. Porque hay una pregunta. ¿De quién es todos los bienes que existen? ¿Quién es el dueño? Dice aquí, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Paremos allí. Aquí define la Biblia claramente quién es el propietario de la tierra y de todo lo que hay en ella. Y dice, ¿por qué? Porque Dios fue que lo hizo. Dios dice en Ageo, mío es el oro, mía es la plata. Y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos algo, estaremos mirando qué significa poseer algo mientras estamos en la tierra. Porque nadie es dueño realmente de lo que hay en la tierra, nadie se lo lleva, todo se queda. Si hubiera sido dueño, cuando se muere se lo lleva, lo que consiguió. Nos daremos cuenta que somos mayordomos, gerentes, personas que están por un tiempo usando, administrando los bienes de alguien que es el dueño. Y el dueño espera de nosotros que actuemos correctamente de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Estaremos analizando, pero primero vemos aquí que la tierra y su plenitud pertenecen a Dios. Entonces, comenzamos pensando que lo que tenemos realmente no es nuestro, pero es de Dios. Primer pensamiento. Veamos en otro lugar, en el libro de Nehemías, capítulo 9, un versículo allí. Nehemías 9, el versículo 6. Nos explica algo más de por qué Dios es el dueño de todo. Por qué tiene Él ese derecho absoluto, total. Dice Nehemías 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí vemos, Dios ha hecho todo lo que hay, pero dice que Dios vivifica todas las cosas. Dios es el creador de la tierra, del cielo, de todo lo que hay, pero Él es el sustentador también de todo lo que hay. Él sostiene, sustenta. Por su palabra todo ha sido creado y todo se mantiene por la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios ha creado todo y mantiene todas las cosas. Y todavía hay algo más. Primer libro de Crónicas, por favor, el capítulo 29.
Primero de Crónicas 29. Aquí, el rey David dice unas palabras que nos da también a nosotros mucha claridad de quién es Dios y qué hace Dios. Él es el dueño, pero ¿qué hace Dios con aquellas personas que han decidido seguir su palabra? Dice Primera de Crónicas 29, versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice este versículo que Dios es que tiene en su mano la capacidad de dar riquezas a quien Él quiere darle, porque todo es de Él. Dios dice en su palabra que Él es, que guía, que enseña, que muestra cómo se puede tener riquezas. Y cuando uno mira esto, normalmente viene a la mente del ser humano lo que en el mundo se hace, perseguir riquezas. Entonces personas quieren hacer acuerdos con Dios, de alguna manera quisieran manipular a Dios, de alguna manera quisieran sacar ventajas a esto que Dios dice que Él tiene el poder para dar las riquezas, y entonces dañan allí el sentido a lo que Dios quiere hacer. Dios dice aquí que Él es el dueño de las riquezas, de Él es la gloria, Él la da a quien Él quiera, pero el ser humano debe saber cuál es nuestra parte, qué debemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque después de esto ahora vamos a ver algo que es la lucha. Y es la lucha de un diosito que se llama Mamón, que es el diosito de las riquezas, pero que el mundo ha establecido como que eso es lo correcto. Personas dicen que si tú tienes mucho, vales mucho. Y si tienes poco, pues vales poco. Denigran la persona humana y la quieren comparar de acuerdo a lo que puedan tener a nivel económico o material. Personas están siendo influenciadas fuertemente por los medios de comunicación masiva, la publicidad que se hace, están llevando como títeres a las personas a querer cosas que antes ni sabían que existía. Y después de ciertos anuncios que ven y cierta presión psicológica que reciben, ahora necesitan eso, creen. Sin eso ya no quisieran seguir viviendo. Fueron manipulados. Y normalmente no se dan cuenta. Dicen, estamos ahora en la buena vida. ¿Cómo lo sabes que es la buena vida? Te estás dejando llevar de otros como ellos quieran. Aquí vemos, Dios es el que da el poder de hacer las riquezas porque de Él son, y Él tiene su método, su manera, y Él también nos explica qué quiere que hagamos con lo que nos da a administrar mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, algo que vamos a ver ahora es la idolatría que puede ser objeto cualquier persona por causa de perseguir las riquezas. Recuerde bien, es de Dios. Si usted la está persiguiendo, es como que Dios no se la quiere dar. O es como usted quiere convencer a Dios o forzar a Dios a que le dé lo que usted cree que necesita. Y normalmente muchas personas se frustran porque sienten que Dios no les da todo aquello que quisieran tener,
Si Dios es el dueño de la tierra, ¿por qué te está dejando pasar ciertas necesidades? Si Él es bueno y te ama, ¿por qué no te da todo lo que tú crees que necesitas? Y hay mucha confusión. Vamos a ver qué dijo Jesús. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 12, de una pregunta que le hicieron a Jesús, o una petición que le hicieron a Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 13, dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Jesús advierte y trae una palabra, avaricia. La palabra avaricia se refiere a eso que hacen ciertas personas de solo pensar en el dinero, querer más dinero, acumular más dinero, ponen su seguridad en el dinero, su dinero es aquello que ellos les hace sentir felices. ¿Usted quiere saber si usted está siendo manipulado en su vida? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes dinero? ¿Y cómo reaccionas cuando tienes suficiente dinero? ¿En cuál de los dos estados estás feliz porque estás vivo o viva? Normalmente estás feliz cuando tienes mucho porque crees que allí hay seguridad. Crees que ahora sí te va a ir mejor en tu vida. Crees que ahora sí vas a progresar. Entonces te dejaste llevar de la filosofía del mundo. Si tienes mucho, entonces estás bien. Pero hay algo. Cuando usted analiza personas súper ricas, famosas, millonarias, que tienen todo lo que quisieran tener y sin embargo se quitan la vida. Y sin embargo no son felices. Y sin embargo están con una depresión impresionante. ¿Por qué? Si tienen el dinero. Porque el dinero no da la felicidad. El dinero no es verdad que te va a dar a ti el gozo que solo puede venir de la persona que te creó, que te puso en la tierra y es Dios. Él es el único que da el gozo del Espíritu. Entonces Jesús dice aquí, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, dice, en la abundancia de bienes que posee. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Sí, qué bueno. Tengas o no tengas, estás viviendo. Eso es lo importante. Estás viviendo. Recuerda eso. Jesús dijo, guardaos de toda avaricia. ¿Qué hace la avaricia? Voy a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Es sorprendente todo lo que la Biblia habla a nivel de finanzas. Es demasiado amplio este tema. Y es la Biblia que habla, porque la lucha es tenaz, es fuerte, es real. Muchas personas creen que las finanzas es algo poderoso, le dan el lugar como un Dios falso, esperan cosas de las finanzas como si Dios no la pudiera dar también. Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Paremos allí. La Biblia dice, primero que todo, que comprendamos que todo lo que tenemos, que logremos conseguir, no lo vamos a llevar cuando dejemos la tierra. Sin duda, nada trajimos y nada nos llevaremos. Tengamos eso muy claro.
Y dice, la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. Y nos dice que estemos contentos con dos cosas, sustento y abrigo. Que no te falte lo de sobrevivir, lo de estar en la tierra, y que no estés desamparado, desamparada allí a la intemperie en climas difíciles. Dios te da sustento y abrigo y tú dices, oh, estoy contento. Pero no hay contentamiento normalmente en una persona que tenga sustento y abrigo. ¿Por qué? Porque al mirar anuncios, publicidad y mirar a otras personas, se da cuenta que quiere algo que no tiene y cree que la otra persona es más bienaventurada porque tiene esas cosas. Cree que está viviendo mejor vida en la tierra y se menosprecia a sí mismo. Pero Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Tenemos sustento, tenemos abrigo, estemos contentos. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quiénes? Los que quieren enriquecerse. El asunto no es si tú tienes o no riquezas o si Dios te la quiere dar, sino si tú quieres tener la riqueza. Ahí es que está el punto clave. Porque hay personas que por tener riquezas hacen cosas que Dios no aprueba. Y ellos se dejan engañar diciendo que todo está bien. Caen en lazos, caen en comportamientos dañinos. Dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Personas que solamente por querer dinero, si usted va a la cárcel, mucha gente está allí porque quería más dinero, porque no se conformaba con lo que tenía, porque no estaba contento con lo que Dios le había entregado. Hizo lo que no debió hacer, está pagando ahora. Y muchos no están ni siquiera ya en la tierra, porque en ese afán de querer más perdieron su propia vida. Entonces, es una trampa muy grande. Los que quieren enriquecerse caen en lazo que los destruye. Dice el versículo siguiente, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el dinero en sí. Es el amor al dinero, la codicia, la avaricia, el querer más, más, más. No se sacia el avaro de querer, de anhelar más. No hay un número que le satisfaga, no hay una cantidad que le haga feliz. Siempre el rico encontrará a alguien más rico y ahí está la lucha. No quieren estar en segundo o tercer lugar, quieren estar en primer lugar porque el orgullo es algo que caracteriza a una persona que persigue la riqueza. ¿Por qué la persigue? Porque te quieres comparar con alguien, porque quieres que otros te aplaudan, que otros reconozcan que ahora tú sí estás bien. Y te has olvidado que solo el hecho de vivir es el regalo mayor que tienes. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado, Dios lo diseñó y Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Eso es extra, Él nos está dando la vida. Aquí dice que el amor al dinero hace que se pierda la fe incluso. Se extravían de la fe. Dios no escucha a esas personas y dicen, oh, me voy por otro lado, parece que Dios no me quiere. Y dejan la fe, pierden todo entonces. Mire como dice el libro de Hebreos, capítulo 13, por favor. Hebreos 13, versículo 5. Dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Repito,
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué tenemos ahora? Piensa tu propia vida. ¿Qué tienes? No es que qué quisieras tener. No es que qué te falta. No es que cuáles peticiones están delante de Dios y todavía no te ha contestado. Es qué tienes en este momento. Y no te compares con que el otro tiene más. La envidia es pecado. Y la envidia mata. Piensa, lo que tú tienes, ¿quién lo hizo? Dios. ¿De quién es? De Dios, no es tuyo. Aún eso poquito o mucho que tienes no es tuyo. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos nosotros somos de Él, Él nos hizo. Dice, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo Dios lo hizo, Él los conoce. Entonces, debemos estar contentos, dice, con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Estamos viviendo muchos más que otros en la tierra en cuanto a la edad que tenemos y todavía estamos aquí. Y estamos aquí porque Dios no nos ha abandonado, porque Dios no nos ha dejado, porque Dios es fiel. Y aún en momentos de rebeldía, allí estaba Dios cuidando tu vida y la mía. En momentos donde no queríamos seguir sus caminos, Dios con paciencia estaba soportándonos para no destruirnos. Y nos mantuvo en la tierra, y nos mantiene en la tierra, y nos da la vida. Lo más importante es la vida. Y después que tenemos la vida, esperar en Dios qué quiere ahora darnos para que le administremos. Repito, le administremos, porque Él es el dueño. Entonces, tu casa y mi casa no son nuestras. Nosotros estamos administrando esos bienes por un tiempo, mientras estemos en la tierra. Aún tu trabajo, tú dirás, es mi trabajo, ¿quién te lo dio? ¿Tu pericia, las relaciones que tiene, los conocimientos que tienes? ¿O Dios fue que de alguna manera ha dispuesto todo? Todo lo que podemos nosotros tener, es Dios que lo da. Dice, toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo lo que hay bueno, Dios lo da. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos queridos. Si hay algo que debemos tener claro, es que la avaricia provoca situaciones desagradables, por decirlo así. Porque es un pecado delante de Dios. La avaricia, el deseo de más, el exigir, no es correcto. Y usted dirá, entonces, ¿vamos a vivir pobres? Si el dueño de la riqueza quiere, no hay problema. Pero sin embargo, Él dice que Él es que da riqueza a quien Él quiere, de acuerdo a la persona que va a hacer con esa riqueza. Si va a hacer su voluntad o si va a hacer todo a nivel egoísta. ¿Para qué quieres riqueza? Sería bueno saber. ¿Para vivir mejor o para cumplir la voluntad de Dios con esa riqueza que Él es el dueño? Mire cómo nos dice en otro lugar, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6. Aquí nos dice claramente que la avaricia trae consigo castigo. Dice, haced morir, Colosenses 3, 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice de la avaricia? Que es una idolatría. Entonces, si estamos acostumbrados a ver la idolatría solo como figuras, que personas se postran ante ellas, estatuas. Si creemos que eso solo es idolatría, debemos reconocer que la Biblia llama a la avaricia idolatría. Y toda idolatría provoca la ira de Dios.
el celo de Dios. Una persona cree que eso le va a dar lo que solo Dios puede dar porque solo Dios es el dueño. Estás buscando en un lugar equivocado lo que solo Dios puede ofrecer. Por eso la Biblia llama a la avaricia idolatría. No solamente un deseo, como algunos dirían, de querer vivir mejor, de tener más, sino que está siendo presa de la avaricia, está siendo presa de un ídolo que te tiene esclavizado, que estás haciendo lo que estás haciendo, solo persiguiendo una meta, y no te das cuenta que solo Dios puede darte lo que Él quiere para ti, más nadie. El diablo no bendice, solo Dios bendice. Y la bendición de Dios no añade tristeza con ella, solo Dios bendice. Entonces, hasta aquí estamos mirando que Dios es el dueño de todo, que Dios, por su voluntad, puede hacer rico y dar poder a quien Él quiera. Hemos leído en Primera de Crónicas, a quien Él quiera, que Dios dice que estemos contentos con lo poco o mucho que tengamos, porque Él es que sabe qué tiene para nosotros. Que no nos comparemos con nadie, que no creamos que es por nuestros méritos que vamos a tener y a obligar a Dios a que nos dé, porque Dios es que da todo, dice abundantemente, Dios es que bendice, Dios es que pone en las manos de personas que Él quiere bienes para que disfruten en la tierra, pero también para que hagan su voluntad con esos bienes. Hermanos queridos, yo creo que cada uno de nosotros debe analizar por qué quieres más. ¿Por qué quieres más? Veamos que Jesús dice, y voy a ir al libro de Mateo, en algunos lugares voy a estar allí, en el Evangelio de Mateo, comenzando en el capítulo 6, algo que Jesús declara para todos nosotros. Mateo 6, el versículo 43. Porque, ¿cómo nosotros podemos vencer a ese diosito falso de la idolatría? El querer más. ¿Cómo se puede vencer? ¿Sabes cómo? En eso vamos a entrar ahora. ¿Qué espera Jesús que hagamos nosotros, los que creemos en Él, que hagamos qué con nuestras vidas? Lo cual incluye también las finanzas. Algo primero que Dios quiere que hagamos es que amemos abiertamente. Tenemos que amar, hermanos queridos. Dice Mateo 6, versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a tu enemigo. ¿Cómo vas a amar al enemigo? Dios dice esto. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos queridos, aquí nosotros vemos que Jesús está hablando seriamente. Debemos amar a nuestros enemigos. Y luego veremos qué más Jesús dice en cuanto al amor. En el versículo 24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas Jesús las considera, de nuevo, como un diosito, como algo que domina a las personas, como algo que tiene demasiada influencia sobre las personas y que las personas sirven a ese Dios falso. Hacen cosas en su vida solo porque creen que es correcto, que lo están haciendo bien, porque le está dando mucho beneficio económico. Y están sirviendo, están disponiendo su vida para que ese Dios falso, que le llaman Mamón, entonces esté agradado. Y todo Dios falso, todo ídolo, hay un demonio allí detrás de él, dice la palabra. Entonces Jesús aquí quiere que nosotros reconozcamos que debemos servir a uno o a otro, no a los dos juntos. Tú no puedes servir a Dios y querer luego servir a las riquezas. Tú no puedes estar al servicio del dueño de la tierra, del dueño del universo, y al mismo tiempo hacer cosas que lo ofenden a él, porque el otro diosito te dice que está bien, porque la sociedad así lo demanda, porque otros lo hacen. Miremos las finanzas como Dios las mira, como una competencia contra el verdadero Dios, que tiene atrapadas a muchas personas. ¿Qué provoca a una persona que está atada a las riquezas? Afán, ansiedad. Por eso Jesús sigue diciendo aquí que no te afanes por tu vida. No te afanes. ¿Por qué? Dice el versículo 31, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, una persona que está atrapada en las finanzas, que está esclavizada, su vida está llena de afán, no de contentamiento, sino de afán. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué será de mi vida mañana? ¿Qué va a pasar el año que viene? Está un afán como que depende de ti la vida. Pero ¿sabes una cosa? La vida no depende de nosotros. No sabemos cómo nos mantenemos vivos, ni siquiera los médicos. Si supieran, no se muriera ningún médico. Es Dios que da la vida, es Dios que sostiene todo, da conocimiento de cómo Él ha hecho las cosas para que nos manejamos bien aquí en la tierra, pero al final, solo Dios tiene el poder para mantener la vida o quitar la vida. Solo Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy a todos. Y Él dice, no te preocupes por lo que vas a comer mañana. No te afanes. Dios sabe de qué tienes necesidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a hacer nada? Sí, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios nos manda a que en lugar de estar afanándonos por lo económico, busquemos su reino, busquemos su justicia.
que se haga justicia en la tierra y que su reino sea establecido en la tierra. Y que nosotros nos dispongamos a colaborar con Dios en la tierra para que el reino de Dios se establezca, miles y miles de almas vengan a la salvación en Cristo y Dios se encargará de irnos dando todo lo que vamos necesitando en el camino. Todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Jesús quiere que estemos tranquilos, en paz. ¿Hay necesidad? Siempre hay necesidad. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero si seguimos dejándonos influenciar por aquellos que quieren vender el nuevo invento, la nueva producción que alguien tiene, si nos dejamos llenar los ojos de tantos anuncios y tanta manipulación mediática, déjeme decir, siempre querremos más. Nunca estaremos satisfechos, nunca estaremos contentos. Hay algo que te tiene contento hoy hasta mañana cuando veas lo nuevo que alguien publicó. Entonces, ¿qué es la vida? Un perseguir algo que nunca se logra tener. Porque eso que estás persiguiendo, hay personas que están trayendo algo nuevo y diciendo, ahora necesitas esto, ahora necesitas esto, ahora necesitas esto. Y nos están esclavizando. Y hay mucho afán y mucha ansiedad. Y Jesús dice, no te afanes. Dios te tiene en la tierra y sabe lo que necesitas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios de nosotros? Hemos mirado algo que Jesús dijo, ama a tu enemigo. Pero quiero ver donde Jesús explica qué debemos hacer, no solo con el enemigo. Ahí mismo en Mateo, capítulo 22, mire cómo nos dice. Mateo 22, versículo 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere Jesús que hagamos entonces? Que amemos. Dice la palabra en 1 de Juan que si vemos a un hermano padecer necesidad y cerramos nuestra mano y no le ayudamos, ¿cómo está el amor de Dios en esa persona? Si Dios es amor, Dios nos da lo que necesitamos y también quiere que practiquemos la generosidad, que demos liberalmente, que demos a aquellos que necesitan. Y cuando entendemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y Él quiere que le demos a alguien lo que nos ha dado, no es para ponernos a pasar necesidad, sino que Él está esperando de nosotros que cumplamos con nuestra función para luego seguir dándonos más. Jesús dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Pero el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Si en lo poquito somos fieles, podemos estar seguros de que Dios nos va a poner en lo mucho. Él es el dueño. Dios está buscando en la tierra personas confiables, fieles, obedientes, que conocen su palabra y deciden ponerla en práctica, sin importar que eso que Dios quiere contradiga lo que el mundo está proclamando. Tenemos que tomar decisiones. Aquí Jesús dice que nosotros debemos amar a Dios
con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, amar a Dios. Pero hemos visto que las finanzas se erigen allí como si fuera un diosito poderoso y lo quieren poner en competencia con el verdadero poderoso, todopoderoso Dios, y ofende a Dios. ¿Recuerda lo que leíamos en Colosenses? Que la avaricia es idolatría y provoca la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí el Señor nos dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ámalo. Pero no solamente a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata de averiguar qué le falta a alguien, no para criticarlo, sino para ver cómo le ayudas. Y verás que Dios es el que va a suplir lo que tú necesitas para ayudar a ese prójimo. Dios lo va a suplir. Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros a ver si las finanzas roban el corazón, si te atrapan. Si eres libre, si estás contento con lo que tienes, déjame decirte, eres privilegiado porque ahora conoces que Dios te puede utilizar para hacer cosas grandes contigo. Pero, ¿cómo está tu corazón? No solamente al prójimo hemos leído, aún a los enemigos tienes que amarle. ¿A los enemigos? Voy a volver a ese. Capítulo 5. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esa palabra amar es ágape. No es fileo en el griego, es ágape. Es un amor verdadero, genuino, desinteresado. ¿Cómo podemos nosotros amar a alguien que nos odia, a alguien que quiere vernos muertos? Con el amor de Dios, el amor ágape. Si tú has recibido el amor de Dios, entonces ya lo tienes, puedes amar a otros, aún a tu peor enemigo, lo puedes amar con ese amor. La Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No pagues mal por mal, dice la palabra, ámale, que ya verás lo que Dios hace. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Primero, que andemos bien despiertos y no caigamos en la trampa del Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Tengamos contentamiento con lo que tenemos ahora porque decimos, Dios está conmigo y no me va a dejar. Aunque tenga que pasar necesidades, Dios está conmigo y no me va a dejar, y declara la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, sí, pero de todas ellas le librará Jehová. Y declaras la palabra, y la palabra vive en ti, y la palabra sigue contigo. Sabes que Dios es fiel, te ha sostenido y te sostendrá. Dios no te va a dejar, pero nos prueba a cada uno de nosotros. Dios quiere fidelidad. Vea cómo nos dice en 1 Corintios capítulo 4, por favor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Algo más que espera de nosotros es fidelidad. Dice 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dos cosas, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso quiere Dios de ti y de mí. Que sirvamos a Cristo y que administremos sus bienes. Verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? Cuando un esposo y una esposa, ambos, se prometen, ¿qué? Fidelidad. ¿Qué esperan? Que la otra persona, el cónyuge, guarde esa promesa, ¿verdad? Que no le sea infiel. Dios también. Dios espera que le seamos fieles
Primero, que no amemos más nada que a Él, más nadie que a Él. Dios es sobre todo. Y con su amor nosotros vamos a amar luego lo que Él quiera que amemos, toda su creación. Pero no poner el amor que solo pertenece a Dios a las riquezas. Mucho cuidado con la avaricia. Mucho cuidado, porque trae problemas serios. También Dios quiere que nosotros nos dispongamos a servirle a Él y le seamos fieles en este servicio. Fieles en el sentido que si Jesús dice algo, nosotros decimos eso. No ponemos en boca de Jesús algo que Él no ha dicho. No podemos decir Dios dijo cuando Dios no ha dicho algo. Tenemos que ser fieles al llamado de Dios. Dedicar nuestras vidas a servirle a Él, que es el dueño de nosotros y el dueño de la tierra y el dueño del universo. Es una decisión, hermanos queridos. Yo les digo, en este tema de mayordomía, quizás la lucha más grande es reconocer que nos han enseñado principios que no son correctos, nos han enseñado valores que no son reales, nos han enseñado que depende de lo que uno tenga, eso es, eso vale, y eso no es verdad. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano merece ser tratado dignamente porque es un ser humano y no rechazarlo porque tenga o no tenga dinero. De hecho, la Biblia dice que si alguna persona es pobre pero es creyente, Dios le hace rico en fe. Y si es rico en fe esa persona, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa persona está preparada para vivir una vida agradable a Dios. Los pobres. Y Jesús dijo, difícilmente entrará un rico al reino de los cielos porque está atado a las riquezas. Ese es su Dios. La Biblia dice que para el rico la riqueza es como un muro de protección. Pero para el verdadero creyente, el nombre de Jehová es el que nos protege a nosotros. Dice, a Él correrá el justo. Dice, y será defendido. Hallará refugio en Dios. A menos que recordemos que los que estamos en Cristo debemos aprender las verdades bíblicas para guiar nuestras vidas por medio de esas verdades, ponerlas en práctica. Y el poner en práctica esas verdades traerá conflicto de intereses y conflicto de entendimiento. Personas no nos van a comprender fácilmente. ¿Qué podemos hacer? Orar por ellos, que Dios les dé entendimiento. Podrían decir, ya verás algún día. Sí, ya veremos algún día. Después que todo esto pase en la tierra, ya veremos algún día quién tenía la razón. Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna, no pasará, es la verdad. Y los que creemos en la palabra de Dios podemos decir, voy a seguir según dice la palabra de Dios, porque al final tengo la esperanza y la seguridad de que Dios no va a fallar. Él es Dios, Él no miente. Y si eso hace necesario en nosotros que comencemos a analizar qué sabemos, qué hemos aprendido, qué creemos que es cierto, ahora empezamos a comparar con la palabra, tenemos que empezar a deshacernos de ideas falsas que han estado muchos años arraigadas en la mente, que hemos creído que eran correctas, y al analizar la palabra nos damos cuenta que están contradiciendo la palabra. La Biblia dice que debemos renovar el entendimiento. Renovamos el entendimiento con el conocimiento de la palabra de Dios. En las finanzas es vital renovar el entendimiento. La economía de Dios funciona de manera muy diferente a lo que los economistas
del mundo creen que debe ser lo correcto. Muy diferente. Dios da riquezas a quien Él quiere. Y Dios está buscando personas que quieran ser administradores fieles. Se requiere del administrador que sea, ¿qué dice? Fiel, de cada administrador. Si crees que eres dueño de lo que tienes, tienes tremendo conflicto. Si logras entender que eres administrador de los bienes de Dios, ya estás dando pasos hacia la libertad financiera. Entender que eres administrador, podríamos llamar un gerente. Alguien, ¿qué es un gerente? Es alguien que está administrando el negocio de alguien que es el dueño, y el dueño espera que lo haga correctamente, ¿sí o no? ¿Qué pasa con un gerente que actúa fielmente de acuerdo a la voluntad del dueño? ¿Crees que lo van a degradar o lo van a subir? Lo van a subir en categoría, en salario, en posición, en lo que fuera, porque será premiado por su fidelidad y por su eficiencia. ¿Y qué tal con este gerente que sabe que lo que tiene no es de él, sino del dueño? Y el dueño se ha despreocupado, ni siquiera le pregunta cómo van los negocios porque ha confiado en él y comienza a hacer las cosas indebidas. El dueño llegará el momento en que va a preguntar y va a pedir cuentas. ¿Y usted cree que lo van a ascender o lo van a liquidar? Lo van a sacar de la posición y le van a entregar sus prestaciones y que se vaya. Perdió. ¿Por qué? Porque no fue fiel. ¿Qué dice Dios también en su palabra? ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Jesús dijo que Dios nos da talentos y luego viene y nos pide cuentas. La persona que ha sido fiel con lo que le han entregado, Dios le dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero con el que le es infiel, ¿qué le dice el Señor? Siervo malo. Y entonces lo echan a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Entonces, hermanos queridos, reconozcamos, Dios quiere que seamos fieles, que seamos mayordomos fieles, administradores fieles de sus bienes. Y tú dirás, pero es que por decir los que tienen casa, ¿a nombre de quién está la casa? A nombre tuyo. ¿Y por qué si es de Dios? Porque tú eres el administrador, pero esa casa es de Dios. Él te la dio por un tiempo para que la administres y vivas en ella. Pero todo lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, dice, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que a Cristo el Señor sirves, porque de Él es que vendrá la recompensa de la herencia. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Sé fiel. Tienes un buen trabajo, qué bueno. Es tuyo, es de Dios que te lo ha dado para que lo administres. Di, Dios, ¿qué quieres que haga con este trabajo? Sí, voy a cumplir mi responsabilidad, pero con el producto del trabajo, ¿qué quieres que haga, Dios? Y no tengas temor. Dios te va a decir algo que hagas, que seas generoso con personas, con lo que fuera. Dios dirá, no tengas temor en obedecerle, porque eso es de Él, no es tuyo. Tienes un carro, una bicicleta, lo que fuera. ¿Qué quieres Dios que haga? Hermanos queridos, aprendamos a pedirle a Dios que nos dirija. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar. Él nos guía. Él nos muestra la voluntad de Dios. Dice la palabra, ¿quién conoció lo que hay en el corazón del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Asimismo, el Espíritu Santo de Dios es el que conoce lo que hay en el corazón de Dios y nos lo revela a nosotros.
Tú le pides al Espíritu de Dios, guíame, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios te va a guiar. Y vas a poner en práctica estos principios de saber que no eres dueño de nada, ni yo tampoco, pero somos administradores porque Dios es el dueño de todo. Y Él está buscando personas que sean fieles en lo poco para ponerlos en lo mucho. Y Él es el que da el poder para hacer riquezas. Y Él es el que da el poder a las personas, a quien Él quiera, y la autoridad. Pero Él está buscando mayordomos fieles. Voy a terminar con algo que pasó en el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18, versículo 20. Desde el capítulo 17 tenemos aquí en la Biblia una historia de Elías que se presentó ante el rey impío prácticamente en su manera de comportarse delante de Dios. Y después de un tiempo donde se cumplió la palabra que Elías había dicho, que no iba a llover por 3 años hasta aquel día, dice, no lloverá hasta que Él lo diga, y por 3 años y medio no llovió. Después que Elías ahora se presenta ante el rey Acab, dice el versículo 20, Primera de Reyes 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Estos profetas, el versículo anterior dice, eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Imagínense qué nivel de apostasía tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, donde los profetas de Jehová habían sido menospreciados y ahora los que eran considerados honorables eran precisamente los que adoraban a un ídolo. Y Dios está ofendido con ellos y manda aquí a Acab para demostrar ahora quién es quién, y reunió a estos falsos profetas, y dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese versículo era el que el Señor ponía que iba a terminar con porque habla de una decisión. Habla de una decisión cada uno de nosotros, de que si vamos a seguir claudicando entre 2 pensamientos, si Mamón es, pues síguelo, entonces ya, haz todo como el mundo lo hace. Busca las riquezas como el mundo lo hace. Pero si es Dios, entonces hazlo como Dios dice. Y hay una pregunta. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir a Baal? En otro sentido a Mamón, el dios de las riquezas, el falso ese, que tiene atrapada tantas personas. ¿O vas a seguir a Dios, que es el dueño de la tierra, el dueño absoluto de todo? Dios no ha vendido la tierra a nadie. Mía es la tierra y su plenitud, dijo Dios, el mundo y los que en él habitan. Él no ha vendido esto. Dios lo da a los seres humanos para que se lo administren y espera que seamos administradores fieles. ¿Has tenido en algún momento decisiones como radicales en tu vida? Aquí hay una. Porque esto nos quita a nosotros como un paradigma que antes teníamos de cómo nos enseñaron en la escuela. Y ahora al venir a los caminos del Señor, ahora el Señor nos dice, no necesariamente, lo que el humanismo te enseña no es lo que Dios quiere que aprendas.
Entonces tenemos que aprender los caminos de Dios. Y Dios pone mucha atención a las finanzas, como hemos visto brevemente. Mucha atención a las finanzas. Porque las finanzas se quieren erigir como si fuera un Dios poderoso y no es nada. Dios es Dios. Dios avergüenza a las naciones. Dios es que suple como Él quiera. La Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Buscando a aquellos. Quiera Dios que aquí seamos nosotros encontrados por Dios con corazones perfectos. Que Dios pueda decir, si desea, si es su voluntad, te quiero utilizar ahora como un administrador de, solo Él sabrá, sabiendo que nosotros no le vamos a fallar. ¿Quieres realmente estar siendo aprobado por Dios en todo lo que hagas? Recuerda esto. Dios es el dueño de todo, incluyendo de tu vida. Todo lo que tienes es para que lo administres de acuerdo a su voluntad. Y Él te va a aprobar entonces. Y una vez que eres aprobado, Dios te va a llevar más alto. Y en el administrar los bienes de Dios, Dios dice, ama a los demás, ama a Dios, cuídate, ámate a ti mismo, no hagas nada indebido, no hagas porque otro te quiera inducir, no te dejes llevar, vive con el temor de Dios. Dios te está probando tu fe, tu fidelidad, y Dios sabe los planes que tiene para ti. Mira que Dios es el dueño y el dueño quiere hacer algo contigo, pero el enemigo se levanta tratando de ofrecerte cosas temporales a ver si estás firme en lo de Dios o si te dejas comprar por cualquier cosita. Pero si tú sabes que lo de Dios es lo verdadero, nunca vas a hacer negocios con el maligno de ninguna manera, porque entonces vas a perder mucho. Permita a Dios, hermanos queridos, que nosotros podamos tomar en serio este asunto de la mayordomía. Que analicemos nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué tienes que no necesitabas tener? ¿Por qué lo compraste? Piensa en cómo te dejaste convencer y luego no salió lo que creías. Frustración. ¿Todo es malo? No, no todo es malo. Si viene de Dios es bueno, pero normalmente las cosas que nos llaman la atención no vienen de Dios, vienen de la manipulación del mundo. Entonces, ¿te afanas por tener más dinero? Porque crees que necesitas más y tienes más dinero para ir a gastarlo. Y después que lo gastaste, ahora necesitas más dinero porque ya se te fue. Y se vuelve un círculo vicioso, se te va la vida allí. Dios dice en Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y el fruto de vuestro trabajo en lo que no aprovecha. Y Dios hace que nosotros pensemos antes de gastar. ¿Querrá Dios que esto que me ha dado o que te ha dado lo gastes en algo para ti o es para alguien más? ¿Estás trabajando para ti o estás trabajando para Dios? La Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Incluso a los esclavos dice la Biblia, ustedes siervos, amen a sus señores y amos y obedézcanle y hagan las cosas como para el Señor, no para ellos. Todo lo que tú hagas, hazlo con excelencia para Dios, que Dios te va a premiar. Veremos, hermanos queridos, si tomamos en serio este tema de la mayordomía y somos fieles y somos sinceros, entonces podremos reordenar nuestras vidas,
arreglar lo que se debe arreglar, pedirle a Dios que nos dirija, que nos muestre cómo hemos venido caminando y hacia dónde nos lleva esto. Y decir, Dios, queremos hacer una parada, analizar, traer números, papel y lápiz y empezar a hacer cuentas. ¿Qué hemos desperdiciado? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué se nos ha quitado? ¿Por qué el enemigo robó lo que robó? ¿Por qué quitó lo que quitó? ¿Por qué el devorador llegó como hizo? ¿Cuál ha sido la consecuencia que se ha vivido por no conocer estos principios y ajustarnos a ellos? Por no haber sido quizás buenos administradores de los bienes de Dios, porque toda la tierra es de Dios. Y Dios nos va a permitir a nosotros conocer la verdad y empezar ahora de nuevo, hacia adelante. Este pueblo pudo decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ya no es Baal, después que fueron confrontados, que vino fuego, cayó fuego del cielo sobre ese sacrificio y lamió, dice, el agua que había. Y el pueblo despertó. Y ya no iba a andar claudicando entre dos pensamientos, sino que pudo decir, Dios es el verdadero, Jehová es Dios. Que nosotros al ser confrontados podamos decir, solo tú eres Dios, solo tu palabra es perfecta, solo tu palabra es verdad. Ayúdanos, Dios, a ajustarnos a tu palabra. Permita el Señor, hermanos queridos, que nosotros tengamos ese anhelo. Es una decisión, repito. Dice aquí, ¿hasta cuándo van a claudicar? Decidan, ¿siguen a Dios o siguen al Baal? Que nosotros decidamos. Es una decisión. ¿Qué vas a decidir? ¿Crees que valdrá la pena? Yo creo que sí. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a orar. Sea el Señor, por su gracia y misericordia, ayudándonos a tomar siempre decisiones sabias, decisiones correctas, que podamos decidir por lo que es verdadero y no por lo que es aparente. La apariencia engaña. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta hora. Primero, pidámosle perdón si reconocemos que no hemos actuado como Dios quisiera. Quizás se nos ha olvidado en algún momento que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Por derecho legal, Él es el dueño absoluto. Él fue que lo hizo y Él es que lo sostiene. Él nos lo presta por un tiempo. Si alguna vez creíste que tú eras dueño de lo tuyo, pídele perdón a Dios. Porque por considerarte dueño, quizás no actuaste correctamente en algunas situaciones. Si quieres ser siervo del Señor Jesús, recuerda, tienes que amarlo a Él y amar al prójimo, ser generoso con tu prójimo, ama aún a tus enemigos. No estés afanado por nada, porque Dios te va a suplir todo. Si has vivido en quejas, en inconformidad, quizás hasta en murmuración, dile a Dios que te dé contentamiento. Él es que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dile, Dios, yo quiero estar contento, no frustrado con mi vida, contento con lo que tengo ahora, sea mucho, sea poco. Si tienes sustento y abrigo, ya está. Lo demás es extra. Y Dios dice, todo vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Si no lo has hecho, pídele perdón a Dios. Que Dios por eso trae esta meditación, para poner orden en nuestras vidas, porque nos quiere bendecir. Padre, perdona, Señor, cualquier acto de ignorancia,
aún de rebeldía de cualquiera de nosotros. Perdónanos, Dios. Perdona, Señor, cualquier persona aquí presente que ha mirado las finanzas como si fuera fuente de poder, de influencia o de fama o aún de bienestar. Solo tú eres el que das el poder y las riquezas y el bienestar y la vida. Solo tú eres Dios y todo lo que nos das es bueno. Toda buena dádiva proviene de ti. Perdona, Dios, si por desconocimiento hemos vivido de manera que no ha sido la correcta delante de ti. Y en esta hora, Padre, te rogamos que nos des a todos sabiduría para hacer las cosas correctamente. Queremos ser buenos administradores de tus bienes. Queremos ser hallados mayordomos fieles delante de ti, aprobados por ti. Henos aquí, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Gracias que nos has permitido hasta este día vivir. Y te rogamos, Dios, que si nuestras vidas han de ser útiles para ti, síguenos dando vida en la tierra y úsanos como tú quieras, Dios. Permítenos ver, Señor, tu gloria, aún en el nivel financiero. Y guarda nuestros corazones, ayúdanos a guardarnos para ti, para que las finanzas sean muchas o sean pocas, no afecten el corazón de ninguno de nosotros, porque nuestro corazón te pertenece solo a ti. Queremos amarte a ti con todo nuestro corazón, porque el que ama el dinero está provocando males en su vida. No queremos esos males. Ayúdanos, Dios, a tener contentamiento y ser piadosos. Ayúdanos, Dios. Henos aquí, Señor. Espíritu Santo, esperamos en ti. Gracias que nos has permitido en este tiempo analizar tu palabra, oh Dios, y porque das entendimiento a nosotros. Tú eres que das sabiduría. De ti proviene y te agradecemos porque nos das la sabiduría necesaria para conocer estas verdades, Señor. Ayúdanos a poner todo en práctica y que este tiempo, en este curso, aunque sea un curso breve, pero que lo podamos aprovechar al máximo, Señor. Danos más de ti, queremos ver tu gloria. En ti esperamos, Dios. Declaramos el poder de Jesucristo, la victoria de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, los méritos de Jesucristo en nuestras vidas. Y que todo se haga para tu gloria, oh Señor. Dice la palabra de Dios que a Jesús Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Dios, como ese es tu deseo, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, nosotros también queremos comprometernos a predicar de Jesucristo a aquellos que no le conocen. Con nuestro testimonio, con tu palabra bendita, queremos, Dios, llevar las buenas noticias al mundo, para que ellos también puedan darte a ti honor y gloria, y ellos puedan ser rescatados de todo engaño, mentira y maldades en que están metidos en ese mundo de tinieblas, que tú los rescates. Nos disponemos para ti, oh Dios,